La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, hermanas, aquí estamos. Vamos a empezar, ¿sí?, a compartir este tiempo que Dios nos da la posibilidad de estar, ¿sí? Y vamos a abrir sus Biblias en Mateo 5. Ustedes sé que están estudiando acá el Sermón del Monte, así que en Mateo 5 vamos a leer desde el 17 al 26, ¿sí? Pero primero nos vamos a introducir un poquitito en dónde estamos. Jesús, luego de haber visto a la multitud y ver sus necesidades, sus luchas, sus vidas cotidianas, su religión, comienza a enseñarle a sus discípulos, ¿sí?, la verdadera ley, el espíritu de la ley, la práctica de la ley que Dios había dado a su pueblo. Él no había venido a traer la ley, él estaba eh, traduciendo la ley fría de la letra a la práctica espiritual de ella, ¿sí? Él no había venido a traer otra ley, había venido a traducir esa ley fría que ellos tenían, dada por Moisés, a la práctica espiritual, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a leer este pasaje y después vamos a tratar de introducirnos en lo que Dios quiere enseñarnos a través de ella y lo que Jesús quiso mostrarle a sus discípulos, ¿sí? Leamos. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable, de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Y de cierto te digo que no salgas de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Sí? Bueno, lo primero que tenemos que ver aquí es que la ley de Dios es eterna. Jesús les explica a los discípulos que Él no trae una nueva religión, como ya dijimos, a sus vidas, ni leyes nuevas ni profecías renovadas. Ni tampoco está incitándole a desestimar o rebelarse o faltar el respeto a lo escrito por Dios, ya que cuando Cristo vino al mundo, Él nació y vivió toda su vida bajo la ley. En Gálatas 4:4, ¿qué nos dice? Mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sí? Entonces podemos ver que Jesús
todo su ministerio lo desarrolló bajo la ley y bajo las normas de la ley. ¿Sí? Cuando Cristo vino a Juan el Bautista a bautizarse, podemos ver que él fue muy cuidadoso de obedecer toda la ley. En Mateo 3:15, y no más, donde estamos, ¿qué le dice? Juan no lo quería bautizar, porque dice, no, yo te necesito que vos me bautices, no yo a vos. Y él que le dice, pero respondiendo Jesús, permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Esto es lo que le dice Jesús a Juan el Bautista. O sea que él estaba cuidadoso de cumplir la ley, ¿sí? Y podemos ver también que cuando Jesús resucita y se encuentra con sus discípulos, les explica que todo lo que había pasado estaba profetizado y era necesario que se cumpliera. O sea que podemos ver en la vida de Jesús que Jesús no desestima la ley, sino que Jesús la cumple y es cuidadoso de cumplirla. ¿Sí? En Lucas 24, 44 y 45 podemos leer esto que yo recién les acabo de decir. Dice así, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esto le pasó a los que caminaban a Emaús, a esos dos discípulos también, ¿sí? Ellos ahí pudieron entender, él les fue explicando todo lo que se decía de él y que era necesario cumplirlo. Cristo obedeció la ley a la perfección, cosa que para nosotros es imposible, ¿sí? ¿Por qué es posible cumplir la ley? Por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? En Romanos 8, del 3 al 4, podemos leer lo siguiente. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué nos está diciendo acá Pablo? Está diciendo, miren, la ley no es débil, la debilidad la tenemos nosotros. Nosotros somos el problema, que no podemos cumplir la ley. Por eso vino Cristo a morir por nuestro pecado. Y el 4 dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿En nosotros quiénes? Los redimidos, los ya transformados, los que en ellos mora el Espíritu Santo. ¿Sí? Antes de Cristo era más fácil que pase la tierra y el cielo a que dejara de regir la ley, ¿sí? Pero después de Cristo, la ley pasa porque fue cumplida en él. Él vino para cumplirla. Eso lo podemos leer en Romanos 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, ¿sí? Entonces, ya la ley no es necesario cumplirla al pie de la letra, porque encima nunca la vamos a poder cumplir, ¿sí? Sino que ahora la justicia es por la fe de Cristo. En realidad la justicia fue siempre por la fe de Cristo, ¿sí? Porque ya en Génesis 3:15 fue profetizada el Evangelio, ¿sí? Y lo vemos en Moisés y lo vemos en Abraham, la promesa de la simiente que iba a traer bendición, ¿sí? Y ahí vemos en Abraham en Cristo cumplida la profecía hecha en Abraham, ¿sí? El fin de la ley, ¿sí? Era Cristo. El final de la ley y el fin. Llegar a Cristo. ¿Para qué? Para que cuando yo crea en ese Cristo, la ley pase a ser una práctica cotidiana, ¿sí? Gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros y a la transformación que Dios hizo a través del nuevo nacimiento. La ley siempre fue una provisión pasajera. Su propósito nunca fue salvar, aunque los hombres lo hayan interpretado de esa manera. ¿Por qué? Porque al no tener el Espíritu Santo interpretan cualquier cosa, por eso están las religiones, ¿no? De las buenas obras para salvación. Romanos 3:20, ¿qué nos dice? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿La ley para qué vino? Vino para decirnos, mira, esto está mal, esto a Dios le desagrada, esto no te hace bien.
y fue escrita hasta Cristo, fue establecida, perdón, hasta Cristo. Miren lo que dice Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Quién es el mediador? Moisés. Los ángeles transmitieron a Moisés la palabra de Dios, ¿sí? La ley, ¿sí? Y fue ¿por qué? Porque nosotros éramos pecadores y necesitamos a alguien que nos diga esto está mal, ¿sí? Hasta aquí llegaste. ¿Eh? Y esta ley tiene eficacia, tiene vigencia, ¿hasta qué? Hasta que la simiente llegue al mundo. ¿Y qué es esa simiente? Cristo. Ya que al cumplirla, estableció un nuevo pacto, ¿sí? El cual se establecía por medio de la muerte del testador. ¿Qué dice Mateo 26:28? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Cristo vino a establecer un nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados, ¿sí? Entonces Cristo vino a morir en la cruz y ahí estableció un nuevo pacto que ya no es la ley, sino es la gracia, ¿sí? Una nueva dispensación, ya no es la dispensación de la ley, sino que es la dispensación de la gracia, ¿sí? Donde ahora en esta gracia nosotros podemos cumplir la ley, ¿sí? Por eso la ley no es abrogada, sino que la ley tiene el fin de que lleguemos a Cristo. Por eso Juan el Bautista, cuando bautizaba, ¿qué decía? Él bautizaba con el bautismo del arrepentimiento, ¿sí? Para que el pueblo volviera a la ley, volviera a la práctica de la ley espiritual que Jesús, que Dios había establecido a través de los profetas y a través de Moisés, ¿sí? Cosa que los hombres naturales, sin el Espíritu Santo, no podían entenderla, ¿sí? Bien. Ahora, nosotros sabemos que en Cristo se termina el poder de la ley y empieza el poder de la gracia, ¿eh? Del Espíritu Santo, donde nosotros podemos practicar la ley gracias al Espíritu Santo que habita en nosotros. Ahora, nosotros podemos saber que termina en Cristo la ley y tenemos varios ejemplos. ¿Saben por qué? Porque Cristo vino a establecer un nuevo pacto, que es la gracia, a través de la sangre derramada en la cruz y el pago por nuestros pecados, de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros en la cruz. Pero cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Mateo 17:5, donde está la transfiguración, donde Jesús se presenta como Dios delante de tres discípulos, esos discípulos más cercanos, esos discípulos que habían entendido quién era Jesús realmente, Pedro lo había confesado, ¿sí? Creemos que él elige a estos tres porque sabemos que no se iban a espantar, al mismo tiempo que, bueno, vemos que Pedro fue retado por Dios, ¿no? En esta situación, pero vemos que aquí, cuando se presentan en esa transfiguración, ¿quiénes aparecen? Moisés y Elías. Moisés, la figura misma de la ley. Elías, la figura misma de las profecías. ¿Sí? ¿Y qué dice Pedro? Bueno, acá vamos a una fiesta, está la Biblia cumplida, está lo que esperábamos cumplido, está la ley de Moisés que seguimos toda la vida, los profetas que nos profetizaron que el Mesías iba a venir, y acá está el Mesías en persona. Ya estamos completos, ¿sí? ¿Y qué pasó? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, ¿sí? A él oíd. Entonces, en Jesús se cumple la ley, él vino para cumplirla, y él vino para establecer un nuevo pacto, donde la ley no es abrogada, sino que la ley puede ser cumplida a través de nuestra transformación en Cristo. ¿Por qué? Porque en Mateo 28:18, cuando Jesús muere y resucita y se presenta a sus discípulos, Jesús, ¿qué le dice? Él se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene todo el poder. Y en Romanos 7:4, que nos dice el apóstol Pablo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo,
para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Fruto, perdón, para Dios. Ahora somos de Cristo y estamos bajo su ley, la del Espíritu, y ya no servimos a la carne. Por ello ahora podemos obedecer la ley por el Espíritu que mora en nosotros. ¿Sí? Entonces, Jesús no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Y la ley no va a pasar, porque la ley de Dios es eterna. ¿Sí? El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. ¿Sí? Y la ley de Dios es palabra de Dios. ¿Eh? Ahora vamos a ir al versículo 19, que vamos a ir analizándolo un poquito, 19 al 20. Podemos aprender acá que la ley de Dios se obedece y se enseña. ¿Sí? Toda la ley de Dios es para acatarla. No lo que me agrada o me es fácil, sino toda. ¿Mm? En Santiago 2:10 podemos leer que dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Toda la ley es santa. Por ello todo se obedece y se debe enseñar, sin cambiar o omitir nada de ello. ¿Eh? Acá dice que aquel que enseña, transgrede o enseña, así transgredido la ley, va a ser pequeño en el reino de los cielos. ¿Sí? Y Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, que le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ese te salvarás a ti mismo no está hablando acerca de una salvación, es de una salvación salvífica, sino te salvarás a ti mismo, de ti mismo te vas a salvar, ¿sí? Y a los que te oyeren, porque vas a enseñar la verdad de Dios, ¿sí? Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces yo tengo que tener cuidado, ¿sí? Ojo, de mí mismo. ¿Por qué? Porque me puedo deslizar, porque puedo transversar la ley, porque hay cosas que, bueno, no me gustan tanto, son difíciles en esta época, ¿sí? Y de la doctrina, ten cuidado de la doctrina no cambia, el tiempo cambia, las ideologías cambian, el mundo cambia, pero Dios no cambia. Dios es hoy, ayer y por los siglos igual, ¿sí? Entonces tengo que tener cuidado de mí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo persisto en ello y hago lo que Dios dice y enseño lo que Dios dice, ¿sí? Me voy a ayudar a mí misma y voy a ayudar a los que me están oyendo. ¿Eh? Y en 2 Timoteo 2:2, Pablo se lo dice directamente, lo que has oído en mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, ¿para qué? Para que enseñen a otros. Por eso la importancia de obedecerla, pero para obedecerla tengo que estudiarla, y por eso la importancia de imitar a maestros fieles, ¿m? Para que nuestra vida sea transformada desde la mente al corazón, para que no seamos como los fariseos, ¿sí? Que nos muestran en el versículo 20 de la época de Jesús, que solo era externa su enseñanza y su corazón estaba lejos de Dios, eran hipócritas, eran como sepulcros blanqueados. Jesús les dice de todo a los fariseos, ¿sí? Porque eran los que tenían la ley, tenían el conocimiento, y en vez de transmitir esa ley al pueblo con el ejemplo, ¿sí? Con el espíritu dado por Dios a Moisés de esa ley, ¿sí? Al contrario, ellos buscaban gloria y poder humano. ¿Mm? Buscaban el reconocimiento de los hombres y no el de Dios. Por ello acomodaban la ley y las enseñanzas a su conveniencia, transgiversando los mandamientos santos de Dios. Esto los mantenía lejos de la justicia, que es por la fe. Es más, ellos mataron a Cristo, ¿sí? Ellos vieron a Cristo como la gran competencia que había que eliminar. Y esto lo vemos en Juan 11, cuando ellos hacen un concilio para ver qué hacer con Jesús. Juan 11, 47 y 48 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales.
Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán ¿qué? Nuestro lugar santo y nuestra nación, no el lugar santo de Dios y la nación de Dios. Ellos habían corrido a Dios del centro, ¿sí? Se habían olvidado que esperábamos al Mesías para que la ley se cumpla, ¿sí? Eh, Sino que ellos se olvidaron de todo eso y se pusieron ellos como protagonistas, ¿sí? Y esto, vamos a sacar una enseñanza de esto. Primero, tenemos que estudiar la ley, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Segundo, tenemos que imitar a maestros fieles, ¿sí? Segundo, tenemos que enseñar esta ley y ser cuidadosas en lo que enseñamos para ser grandes en el reino de los cielos, ¿sí? Y después tenemos que darnos cuenta que nosotros no somos la protagonista de todo, que todo es para la gloria de Cristo y que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cuánta competencia, rivalidades, buscando protagonismo y poder hay entre nosotras? Cuando lo importante es que Él prevalezca, que Él sea realmente la cabeza de la iglesia, que Cristo sea formado en nosotras, ¿sí? Que Cristo sea formado en nosotras. Tenemos que darnos cuenta de esto, ¿sí? Ahora vamos al punto 3 y el último. La ley de Dios es más que palabras, ¿sí? ¿Por qué? Cuando entendemos que la ley y la Biblia es más que palabras, ¿por qué? Porque miren lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Mm? Su propósito es transformar el alma, llevarnos de gloria en gloria. Por ello Jesús aquí toma un mandamiento de la ley de Moisés, que todos conocían y que todos estaban de acuerdo, ¿sí?, en enseñarla, en que no matarás. Todos sabían que matar era malo, ¿sí? Y él comienza a desarrollar la enseñanza espiritual de esta letra fría que todos conocían. Y nos muestra cuán importante es nuestra relación entre nuestros semejantes con los cuales vivimos, el trato con ellos, la convivencia, lo que nos permitimos albergar en nuestros corazones con respecto al otro, ¿sí? Porque con el otro nos une una religión, nos une el ritual, ¿sí? Y me une mi relación vertical. ¿Cuál es mi relación vertical? La que yo tengo con Dios, ¿sí? Y esa relación vertical está unida a mi relación horizontal con el otro. Acá, ¿qué nos dice? Porque cualquiera que se enoje, ¿sí? Cualquiera que diga, y después dice, por tanto, si tú haces tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. Entonces acá el Señor nos enfrenta a mi relación vertical va unida a mi relación horizontal, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotras separamos esto? Y fingimos demencia ante la presencia de Dios, creyendo que lo que siento, digo y hago a mi semejante no está unido a lo que pretendo decirle y hacer y sentir con Dios. ¿Mm? Esto está muy claro en 1 Juan. 1 Juan 4:20 al 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. En el griego hay dos palabras para ira o enojo. Una es tumos, una emoción que se enciende y vuelve a apagarse pronto.
Pero la segunda es orge. Y la ira que no se expresa, es esa ira que no se expresa al principio, que vive, hace nido y aumenta y al final se vuelve incontrolable. Esta es la palabra que Jesús usa en este pasaje y va describiendo lo que trae tener conflictos entre nosotros. Habla de juicios civiles, de juicios religiosos y, por supuesto, del juicio divino. Son las instituciones establecidas desde el comienzo para regir la vida humana que Dios estableció: el Estado, la Iglesia y Dios mismo. Sabemos en Santiago 1:20 que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Eh? Entonces, hermanas, tenemos que ir a la reconciliación. Dios nos manda la reconciliación. Si te acuerdas, reconcíliate. Ve y reconcíliate con tu hermano. Con nuestro adversario, reconciliarnos es fundamental para poder adorar a Dios. No tenemos comunión con Dios si no la tenemos con nuestros hermanos. Y esto tiene que ir a la práctica. Podemos ver que el pasaje, ¿qué nos dice? Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no si te acuerdas que vos tenés algo contra tu hermano. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? Vamos a ir a Romanos. Romanos 12. Invito a que me acompañen. Romanos 12 empieza con un versículo que dice que nosotros debemos presentarnos a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Sí? Que esto tiene que ser un culto racional, que esto tiene que ser algo pensado. Y en el versículo 2 dice que nos debemos transformar. Debe haber una transformación en nuestra mente y en nuestro corazón por medio de la renovación de nuestro pensamiento, o sea, por medio de ir metiendo dentro de nuestro pensamiento, sacando lo viejo, poniendo lo nuevo. ¿Y lo nuevo qué es? Lo nuevo es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y el capítulo sigue, y miren lo que dice el versículo 16 al 21. Dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Vence con el bien el mal. Tenemos que entender la importancia de esta práctica en nuestra vida, ya que nuestro propósito en la vida es adorar a Dios, ¿sí? Y si no somos humildes y practicamos la bondad, pensando en que nosotros somos iguales a nuestro hermano, que le hacemos quizá cosas peores que ellos nos hacen a nosotros, que Dios es el que nos venga y hace justicia, no nosotros, porque nuestra justicia no obra, la justicia de Dios, que mi actitud de bien va a vencer el mal. Entonces, Dios no podrá cumplir su propósito en nosotras, ¿sí? Por eso yo tengo que ser humilde y buscar la reconciliación con mi hermano. Tenga razón o no tenga razón, tengo que tratar de estar en paz con el otro, ¿sí? Dejar lugar a la ira de Dios, no a la mía, ¿sí? Porque la mía es un orge, ¿sí? Y Dios me dice: airaos, pero no pequéis. Cuando dice airaos, habla de tumus. Enojate cuando las cosas tenés que enojarte. Pero ojo, ¿sí? No pequéis, no termines en un orbe. Eso nos está diciendo el Señor ahí. La reconciliación es ahora mientras estás con el otro, mientras estás en el camino. Y el otro puede ser el más cercano, puede ser mi esposo, mi hijo, mis padres, mis parientes. Y acá hagamos un alto. ¿Cuántas veces llegamos a Cristo con un bagaje familiar de peleas y conflictos sin resolver por años?
hermanos que no se hablan, padres que no se ven, ¿sí? Personas con odio y rencor y rencillas que cargan grandes amarguras, depresiones en sus vidas por estos conflictos sin resolver. Y Dios tiene que desandar y desatar todo ello. ¿Para qué? Para poderte usarte y para poder cumplir su propósito, para cumplir el propósito por el cual te llamó a sus filas. Tenemos que disponer nuestros corazones y llevar a la práctica, dejar que Dios sobre en nuestra mente, en nuestro corazón, para que haga en nosotros lo que Santiago nos dice. ¿Qué nos dice Santiago? Vamos a ir a Santiago 1. Vamos a ir terminando con este pasaje. Santiago 1, del 19 al 27. Dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevere en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces acá nos da varios consejos. Primero, tenemos que ser prontos para oír. ¿Sí? ¿Oír qué? Oír lo que el otro tiene para decirnos, oír la palabra de Dios. Tenemos que ser tardos para hablar, ¿no? Nosotras las mujeres somos prontas para hablar, responder, somos prontas para enojarnos, airarnos, ¿sí? Tenemos que desechar la abundancia de malicia que hay en nuestras vidas, ¿sí? Y recibir con mansedumbre la palabra implantada, esto que yo les decía, ¿no? Desechar, ir sacando lo viejo y implantando lo nuevo. Esta palabra implantada está implantada gracias a la gracia de Dios y gracias al Espíritu Santo que vino a morar en nosotros. ¿Sí? Y ahora tenemos la luz, como se le hizo a los discípulos, la luz para entender las profecías y el espíritu de la ley, la cual puede salvar nuestras almas, ¿sí? Pero ser hacedores, tenemos que hacer la palabra de Dios. No tenemos que ser olvidadizos, ¿sí? Sino que tenemos que refrenar nuestra lengua y ser religiosos correctos. ¿Cuál es la religión? La práctica de la ley, la práctica de la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Siendo humildes, siendo dadivosos, siendo generosos y siendo limpios en nuestros corazones. Así que, hermanas, yo las invito a humillarnos delante de sus mandamientos y consejos y advertencias, a dejar nuestro yo y escuchar su voz, a revestirnos del amor, que es el vínculo perfecto, y dejar que la ley de Dios nos transforme y podamos ver el espíritu de ella, obedecerla y enseñarlas a otros con nuestro ejemplo y con nuestras palabras, para ser, como dice allí Daniel, ¿sí? Ser como estrellas, porque hemos enseñado la verdad a otros, ¿sí? Que Dios las bendiga y gracias por estar escuchándonos.